Hola, bienvenidos a Tomando el Centro, un podcast que le contesta a sus escuchas. Yo soy Rogelio Castañeda. Y yo, Alejandro Jaques. El episodio de hoy es importante porque es nuestro primer episodio de preguntas y respuestas, donde le vamos a contestar a un especial usuario llamado Chuknilok. Chuknilok. Yo creo que se pronuncia más como Chuknilok. Yo creo que debe ser como 3 cosas juntas y estamos pronunciándolo terriblemente mal. Probablemente. Te agradecemos mucho que hayas comentado en nuestros videos y hiciste 3 preguntas que intentaremos contestar. Querías que ahondáramos más sobre el tema de Uganda y el oro. No sé si quieres dar un breve repaso de la... Sí, básicamente China ha estado jugando al Monopoly a nivel mundial. Ha estado invirtiendo bastante en Europa, en África y en América Latina. Y básicamente en estas inversiones que ha hecho en África, específicamente en la región de Uganda, se descubrió una mina de oro que contiene una cantidad impresionante de oro. Básicamente se estima que tiene 3 veces más oro que todo lo que hemos extraído a lo largo de nuestra historia como humanidad. Entonces, hazte una idea de que es mucho oro. Esto es relevante. Digamos, ¿por qué hay tan poquito oro? ¿Por qué vale tanto el oro? Primero. Porque es escaso. Porque es escaso, esa es una de las razones. El valor de las cosas se los da la oferta y la demanda. Muchas veces tenemos esta idea de que las cosas valen por lo que son o por lo que hacen, pero en realidad la principal variable del costo de las cosas es la oferta y la demanda. ¿Quién está dispuesto a pagar por eso? ¿Cuánta gente está dispuesta a pagar por eso y cuánta gente puede ofrecerlo? Donde se intersectan esas dos es el punto de equilibrio del precio, ¿no? Donde se vende. La razón por la que el oro fue elegido como moneda fueron varias cosas. Uno, es muy maleable, lo puedes convertir en cosas fácilmente. Es impercedero, no se echa a perder. 3, es ligero. Es fácil de notar que es oro. No es difícil confundir el oro con otro metal. Una de las principales que mencionamos es que es escaso. No había mucho oro y era difícil encontrar minas de oro, y aun cuando eran encontradas usualmente no tenían grandes cantidades de oro, particularmente en Europa, que es donde empezó la onda del mercantilismo y las monedas. Cuando se descubre América, es uno de los atractivos motores de la colonización, y la razón por la que todas las grandes potencias querían colonizar es porque encontraron mucho oro en América. Algo que no consideraron inclusive en ese tiempo es que el oro de América empezó a bajar el precio del oro mundial. Entonces extraían más oro, pero ese oro cada vez valía menos. Y no tienen particularmente claro por qué. Entonces, esta idea de que el oro siempre ha valido lo mismo o siempre sube de precio es falsa, porque durante la historia ha tenido incrementos y decrementos. La cosa es que como es tan escaso, hay unos predictores bastante buenos, entonces su precio se mantiene bastante estable. Es difícil hacer especulación sobre ello, que esa es otra de las fuentes del cambio de precio. Por ejemplo, en la plata también la plata no es tan escasa como el oro, pero no es tan bien que te la encuentres en cualquier lado. Pero como hay una producción un poco menos constante, hay más especulación, entonces hay futuros de plata. También hay futuros de oro, pero como el oro era constante, pues los futuros se mantenían como estables. El cobre también, se encontraban minas enormes de cobre, entonces cambiaba mucho el valor, entonces había más especulación al respecto y se movía más el precio. Y valía menos. La cosa es que esta es la primera mina de este tamaño que es el equivalente al descubrimiento de América y el oro de América. Pues, es de que esto podría ser el doble del oro que hay en el mundo. Y esto va a ser una afectación enorme al oro que ha subido en los años recientes por todas las crisis de Brexit, del euro, del dólar. Pues ahorita con la criptomoneda, cuando la criptomoneda tuvo su, ¿cómo se llama? Le llamaron crypto crash. Sí, una crisis, un choque. Exacto. El valor del oro subió porque la gente dijo, pues oro. Sí. Al menos es físico. Sí, y por ejemplo, ahora que hubo este descubrimiento, tuvo un bajón inmediato, pero ahorita regresó otra vez. Ese bajón no es en sí el efecto de la mina, es que la gente dijo, canijo, descubrieron mucho oro, mejor lo vendo ahorita porque está caro. Y fue esa oferta y demanda lo que cambió el mercado. Entonces la importancia no es solamente el oro, sino es la especulación al respecto. Entonces ahorita, ¿qué va a pasar? Pues muchos países, bolsas, inversionistas van a empezar a especular más con el oro porque nadie sabe realmente cuánto hay ahí
o cuánto va a querer sacar China, o cuánto va a querer sacar Uganda. Entonces hay una serie de desconocidos ahí, o dudas e inmensurables que van a hacer que el precio del oro sea más volátil. No es necesariamente que va a subir mucho o va a bajar mucho, sino que va a estar cambiando más rápido, más seguido. Esa es la nota, o más o menos el contexto de la nota. Esperemos que haya contestado un poco tu pregunta. Pero lo que sí es un hecho es que China tiene un licitamiento para la explotación de ese oro. China también pues, puede elegir cuánto saca. Y esa es la otra, que Uganda debe tener parte. O sea, no puede ser que China nada más saque y se lo lleve todo. Dudo mucho, no he visto los contratos, pero dudo mucho que lo haya llegado a ese nivel, ¿no? Algo les tocará. Ajá, entonces Uganda va a tener también cierto interés en cuanto sale de ahí, y ahí empiezan problemas entre ellos dos. Porque los objetivos de Uganda y de China podrían ser muy diferentes, ¿no? También, otra de las cosas que el oro no hacía antes no servía para casi nada más que hacer joyería. Ahora se usan para electricidad, aparatos electrodomésticos, porque resulta que el oro es un excelente conductor. Para semiconductores, que ahorita es el tema pesadísimo, ¿no? Para todo lo de nueva tecnología. Exacto, entonces ahora sí tenemos un uso para el oro, y eso le da todavía otra afectación en el valor. Entonces, sí, va a haber una volatilidad en el oro que es visto como, erróneamente, es visto como esta moneda súper estable que nunca cambia. Y toda esa gente que se va a comprar oro y centenarios va a tener un bajón, ¿no? Entonces, si tienes centenarios, véndelos. Mi consejo. Mi consejo. Ese consejo te doy. No, consejo no legal. Ese consejo te doy porque Jaque es el economista solo. Bien, esperamos que eso haya contestado tu pregunta. Muy buena pregunta. Respecto a Uganda, pero hay otras dudas, ¿no? Sí, me gustó que lo hayas notado porque de pronto digo cosas y no sé qué tanto se conectan con o hago bromas que a veces son solo mías porque son demasiado nerdas o malas, también es posible. Cuando fue la visita de Nancy Pelosi a China hizo estos ejercicios militares enormes para decir como, miren, esto es una causal de guerra y quién sabe qué vaya a ser, y Rusia acaba de hacer ejercicios militares, ¿qué va a pasar, no? Como queriendo asustar e intimidar. Corea del Norte también. Sí, entonces yo comenté que eso era una pataleta china, que China estaba haciendo pataletas de ¿por qué viene Estados Unidos para acá? Y reaccionando como un niño berrinchudo. La razón por la que dije eso es porque esos ejercicios militares no estaban planeados. No había avisado de ellos, no había ninguna razón por hacerlos, más que... Fue una muestra de fuerza. Y de nuevo, para mí no fue muestra de fuerza. Para mí pierde la muestra de fuerza cuando los hace porque va a visitar un congresista a un país. Eso es una pataleta. Porque ¿qué estás demostrando? No estás demostrando nada. No es algo que no hayas hecho antes. Los hiciste medio improvisados. Entonces realmente no mostraste fuerza. Solamente mostraste que no te gustó y estás dispuesto a gastar varios millones de dólares en un momento donde tu gente está en crisis, nomás para mostrarle al mundo que no te gustó. Básicamente, porque no mostró nuevas armas, no mostró nuevas tácticas, ni siquiera fueron particularmente grandes, como que hayan roto algún tipo de récord. Solamente te dijimos que no vinieras, viniste de todos modos, vamos a hacer ejercicios militares. Y esos ejercicios militares son costosos, no vienen de la nada. Te cuesta la gasolina de mover barcos enormes, aviones. De haberlos construido, el hecho de... Pues ponle que ya los tenían, ¿no? Pero igual mover y operar esos barcos, moverlos de donde están cumpliendo algún cierto objetivo para allá, pagar hasta la comida de todos los soldados que tienes que pagar para llevarla al alta mar, tienes que contratar personas para que te ayuden porque no tienes toda esa cantidad de soldados activos en ese momento. Puedes tener riesgos, entonces necesitas que estén toda la gente bien entrenada. No solo eso, muy preocupada, con mucho cuidado, porque en esos ejercicios militares, si bien no se disparan de veras, sí ha habido accidentes, sí hay choques de acorazados, manejar un barco es difícil, aún esos barcos de ese tamaño puede haber una mala corriente, y esto ha pasado que hay accidentes, usan artillería de veras, no se disparan a ellos, pero le disparan otras cosas. Entonces fue un costo enorme, fue millones de dólares de costo, solamente para decir, no me gustó que viniera tu congresista.
Entonces, por eso dije que era una pataleta. Está bien, yo solo voy a insistir que no había necesidad de que fuera. No, Pero mira, nada. velo, sí, velo, si asumes que Estados Unidos y China son enemigos no confirmados y que están peleándose, tienen una especie de guerra fría entre los dos, ¿sí? Sería reconocerlo. ¿El costo qué? Es que hay una especie de guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Tú no crees que hay una guerra fría? No, sí lo creo. Pues yo también lo creo. Bajo esa asunción, Estados Unidos le costó no sé cuántos millones, le costó $2 millones. No, porque mandaron creo que un acorazado también a defenderla, entonces sí gastaron dinero, ¿no? Pero gastó $1 millón Estados Unidos y China gastó 200, entonces salió ganando Estados Unidos. O sea, como movimiento de ajedrez lo ganó Estados Unidos, lo cual es todavía más pataleta. Nada más en recursos, ¿no? Tomando... Porque de nuevo, a tu parecer, ¿qué crees que es lo que ganó China haciendo ese ejercicio? Nada, pero Estados Unidos, yo creo que con eso hizo más cercana y más estratégica la relación entre Rusia y China. No es lo que ganó Estados Unidos, es lo que creo que perdió. Porque China estaba jugando muy bien sus cartas de Rusia es tu pedo, yo soy amigo de todos y no pasa nada. Después de eso hubo un acercamiento mayor entre China y Rusia. Fíjate que estoy en desacuerdo que hubo un acercamiento. Creo que se comportó como debería. De hecho, creo que ha habido un alejamiento entre ambos. Y perdón por salirnos en una tangente aquí, pero es interesante. Una de las cosas que ha perdido Rusia con la guerra Rusia-Ucrania es que ha perdido un poder de intimidación que tenía antes, cabrón. O sea, ya no es respetado internacionalmente. Entonces, por ejemplo, cuando Rusia fue a China a hacer esa reunión que tuvieron después de la ida a Taiwán de Pelosi, justo antes de que llegara Putin a tener la reunión donde, mira, sí, te apoyo, no apoyo tu guerra, no me acuerdo qué diablos le dijeron, que ya se echó para atrás Xi Jinping. Pero en ese momento, justo antes de que llegara Putin, uno de los centros militares de estrategia chinos, en teoría independientes, abro comillas, independientes, porque no son independientes, sacó un documento oficial donde decía, era una opinión de un almirante chino que decía que le convenía a China estar aliado con Estados Unidos contra Rusia y mandar a la fregada a Rusia. Y esto lo publicaron justo antes de que llegara Putin. Entonces es un mensaje a Putin de: vas a tener que rogarnos por las cosas, ¿no? Vas a tener que darnos el pinche petróleo y el gas barato para... O sea, esto no te vamos a poder ayudar así como así. No te tenemos que ayudar, nos tienes que rogar. Hubo de hecho ahora una reunión de la OTAN de Putin, de la OTAN de Rusia, donde está Kazajstán, Kirguistán, Turquía, India, todos estos países. Y fue chistosísimo. Putin tiene estas ideas de intimidación bien de la KGB. Por ejemplo, siempre llega tarde para establecer de que él es el importante y es el que entra después y que todos lo vean y así. Y hay una serie de fotos donde todos los líderes de estos países chiquitos lo dejan llegar al primero y lo hacen esperar. Y está Putin solo parado así, viendo su celular y tocándose los dedos. Y llegan Modi de India y le dice: es que las cosas no deben de ser así. ¿Por qué te vas a la guerra? No tienes que hacerlo. Te equivocaste. Acepta que te equivocaste. Y Putin tiene que decir: sí, discúlpeme, señor. Contra India. Xi también le pone un cagadón en público. Y o sea, estás viendo que... La OEX fue... No recuerdo las siglas, pero es básicamente la Unión de Países del Este, de quien se crean. Sí vi la nota de que India le pide a Putin que termine la guerra lo más pronto posible. No es que le pide, esa es la cosa. O sea, cuando ves, me cae muy mal decir la onda del lenguaje corporal, pero ver a Putin parado esperando un líder con la silla vacía durante minutos está muy chistoso y es algo que no habías visto antes. Y ver o sea, no es como que, ay, por favor, acaba la guerra. No, es que te equivocaste. Así no sé cómo se hacen las cosas. O sea, el decirlo así con esos huevos y que Putin tiene la cabeza así para abajo y está como: sí, tienes razón. Ver a Putin débil está chistoso. Y eso, honestamente, me llena de felicidad. Y no solo de nuevo, no es algo que haya sido en privado, fue en público. Todos lo vieron y fue a propósito. Fue un movimiento como cuando Putin agarró un perrote y se lo puso enseguida a Merkel. Política. No, ni siquiera creo que es política, es mercadotecnia. Pero es mercadotecnia que me hace feliz, el ver a Putin sufriendo, es chido. Pero mi punto es que antes nadie hacía esperar a Putin y ahora lo están haciendo esperar a propósito, diciéndole: ya cambió la relación de poder. Ya no eres el Rusia que eras antes. Y estos son sus aliados.
Esos son los que están a favor de él, que están humillándolo. Y me encanta. Putin siendo humillado por sus, abro comillas, aliados. Hermoso de ver. Estás en tu derecho, todos No, disfrutamos no. de algo. Ah, sí, sí. Sí, iba a decir, esto no es una opinión, esto es un hecho, pero sí, el disfrutar de ello es mío. Hay una última pregunta sobre un análisis inmobiliario en América Latina. En esa parte, creo que es la última duda que nos hizo nuestro amigo. Entonces, ahí, ¿cómo ves ese tema? Hay varias aristas ahí, pero de donde salió fue de que me cansa mucho ver estos memes. Y entiendo que es un meme, es una broma, es una simplificación, pero el verlos en repetidas ocasiones y que toman ciertas cosas que yo considero falsas como ciertas me empieza a molestar, ¿no? Y creo que también te da una visión negativa del presente y te hace tomar malas decisiones. Existe este meme que dice, los jóvenes de ahora ya no pueden tener casa. O antes mi abuelo con un solo trabajo y mi mamá en la casa tenía para pagar su casa. Y han bajado el salario real de la gente y han subido los precios de casas increíblemente, donde ya nadie puede tener casa. Y construir también. O construir. Y está mal por varias cosas. Una, el mercado inmobiliario de Estados Unidos es bien diferente del de México. Y la situación de Estados Unidos es bien diferente de la de México, ¿no? Y compararlas está mal. O sea, el creer que es el mismo efecto que está pasando en los dos lados es simplemente equivocado. En México, la gente que tenía casa justo después de la revolución eran nada. Eran bien pocas personas. Y se hicieron el programa de Infonavit cuando pero pega después de los 60. Todo este periodo de los 20 a los 60, tienes que casi nadie en México tenía casa. Como 1 de cada 2 personas tenía casa. Ahorita tienes que 8 de cada 10 personas tienen casa. Y de hecho voy a hacer un artículo escrito poniendo los números más exactos. Ahorita estoy haciendo esto medio de memoria, entonces puedo tener un rango de error. Pueden encontrarlo en tomandoelcentro.com. Ligaremos un análisis más detallado. En la descripción, link. La realidad es que hay más gente que puede accesar a casa ahora. Ahora, lo que sí pasó es que en los últimos 20 años sí bajó. Y tenía mucho tiempo que no bajaba. Tenía desde las grandes crisis del 94 y de los 80 que no bajaba la gente que tenía casa. Pero esa es la cosa. O sea, ha habido estas crisis donde mucha gente pierde su casa y se vuelve más difícil conseguir casa. Entonces, es como lo que decíamos del oro. Es fácil decir que lo que me está pasando a mí es único y diferente y soy especial. Pero no, la realidad es que ha pasado muchas veces. Hay un efecto como correcto de que los salarios reales a lo mejor no han subido, pero no han subido a nivel México. Lo dijimos en el primer capítulo. México tiene muchos Méxicos dentro de él, donde hay estados que subió su poder adquisitivo un montón. Uno de ellos es Baja California. Baja California subió mucho el poder adquisitivo del estado. Pero, por ejemplo, el DF posiblemente no. No, creo que el DF siempre ha sido alto, ¿no? Pero tienes otros países, otros estados como Chiapas que a lo mejor no. Pero, sin embargo, también tienes que en el DF el mercado inmobiliario está horrible. Tener casa en el DF es muy difícil. O lugares como Tijuana, donde el crecimiento poblacional la explosión ha sido brutal. En 10 años se fue de como el quinto a la segunda ciudad más populosa del país. Entonces eso claro que va a tener un efecto en el mercado inmobiliario. Los precios de rentas, los costos de terrenos, las casas ha subido un montón. Además estamos en una guerra y en salida de pandemia donde los precios de los materiales de construcción han incrementado muchísimo. Esto no significa que se van a quedar altos por siempre, puede que bajen en un futuro. Entonces, cuando dices, mi papá la tenía bien fácil o mi abuelo la tenía bien fácil porque él nomás trabajaba y podía tener una casa y una familia, pues a lo mejor tu abuelo era del 1% que tenía casa. O sea, esa es la cosa. O era ese abuelo es el abuelo rico, todos los demás abuelos no tenían lana. Por ejemplo, en mi caso, mis 2 abuelos construyeron su casa con las manos. Uno de ellos con lo que podía agarrar de lo que sobraba de otras obras. ¿Sí? Del mosaico que se quebraba. Él juntaba los mosaicos y luego los pegaba de una forma que se vieran bonitos y de eso hizo el mosaico en su casa. Y creo que el punto que mucha gente no ve, la gente en México ha sido muy pobre por muchos años y ha mejorado la situación para muchos mexicanos. Como debería, no. Como pudiera haber sido, tampoco. Pero la realidad es que ha habido avances en el nivel de vida de los mexicanos. Y creo que tener esa idea de que llevamos un retroceso de 80 años son ridículas. Si gente las toma como verdaderas,
comete estos riesgos, estos errores de votar por Morena, que dice, quiero un cambio a lo que sea porque las cosas están de la chingada. No, algunas cosas han mejorado, muchas cosas han mejorado. Algunas cosas van en declive y esas se tienen que corregir. No estoy diciendo que México es perfecto ahorita, pero es perfectible y hemos ido, no derecho, pero en zigzag hemos ido avanzando. Y si no podemos distinguir los avances de los retrocesos y decimos todo es retroceso, no podemos distinguir qué cosas nos llevaron para adelante y qué cosas nos jalaron para atrás. ¿Cuándo fue más o menos las fechas en las que 1 de cada 10 mexicanos tenía una casa? Más o menos. En los 20. 1920. No fue no era uno cada 20, lo exageré, ¿no? Pero menos de la mitad. Ok. En los años 80 más o menos, ¿cuánta gente tenía casas propias? Yo digo que un 60 y feria por ciento, 68% por ahí. 68. ¿Y ahorita cuántos tenemos? Como 70, entre 74, 70. Es que la cosa es que llegamos como casi a 80 y luego bajó otra vez a 70. Entonces sí hay una bajada, pero la bajada es en los últimos 20 años, no en los últimos. En el 94, me imagino. Ajá, por ejemplo, en el 94 hubo un bajón bien fuerte. En los 80 también hubo un bajón. Me imagino que en las crisis de Estados Unidos también nos habrá pegado algo. Pero no tanto en casas, esa es la cosa, el mercado inmobiliario es particular. Más nos pega las crisis de Afores y las crisis, o sea, como el Fobaproa nos pegó mucho más. Ok. Y por eso quiero sacar los particulares para ir como, mira, aquí hubo una caída, pero pasó por esto. O sea, no llegó así de la nada, no es como que antes estaba todo chido. Y sí se cometieron errores, sí hubo errores a nivel político. También hubo movimientos de mercado, como dices, que no es culpa de nadie, como el COVID. Entonces sí hay efectos fuertes, pero son explicables. Y de nuevo, tienes que poder explicarlos para no volverlos a hacer en el futuro, porque si nomás dices, todo está de la chingada, entonces no estás arreglando nada. Si no puedes ver en qué te equivocaste y en qué latinaste, no vas a cambiar tus decisiones y tus acciones. Y tu voto, que es lo que más afecta a estos problemas de nivel tan grande, ¿no? Y también tomar en cuenta eso, o sea, date cuenta de que tu vida es mejor que la de tu abuelo y eso te da cierta humildad también de decir, pues tengo que hacer mi esfuerzo para que la de mis hijos, mis nietos, mis sobrinos o de los próximos futuras generaciones de México también les vaya bien, ¿no? Pues creo que ya hemos respondido las preguntas, principalmente tú. Dinos si te gustaron las respuestas, díganos si tienen más dudas, les puede tocar un episodio especial. La idea es seguir motivando el diálogo y la participación. A final de cuentas, así es como se construye una democracia. Correcto. Y si dices, estas respuestas no me gustaron, quiero que ahonden más en tema X, tema Y, estoy en desacuerdo con su explicación de quiero dar explicaciones un poco más extensas en escrito, donde pueda poner números y gráficas y pueda ser fáciles de ver. Díganos si les gustó ese formato y muchas gracias a Chuck. Yo soy Rogelio Castañeda. Y Alejandro Jaques. Buenas noches.